Estimados estudiantes del quinto grado B, nuevamente el profesor José González quien le habla. Quiero saludarlos y a la vez felicitarles por el trabajo que cada día van realizando. De verdad que es importante. Felicitaciones a cada uno de ustedes. El día de hoy nuevamente con la actividad que siempre estamos haciendo, aprendiendo en casa. Ustedes tienen que hacer hábitos permanentes, ya que lavarse las manos, distanciamiento y utilizar la mascarilla es una medida muy importante por nuestra salud como una medida sanitaria del COVID-19. Bien, el tema de hoy es la identidad. ¿Qué cosa es la identidad? La identidad son rasgos característicos propios de una persona, de una comunidad o colectividad. Por ejemplo, la identidad por tu nombre, por tu apellido, por tu comunidad, tiene relación con ello. Vamos a ver ahora qué cosa es la identidad, pero ya no como identidad sola, sino como identidad cultural, es decir, como parte de conocimiento. La identidad cultural en realidad son conjunto de valores, tradiciones, símbolos, creencias y modos de comportamiento como elementos dentro de un grupo social, especialmente fundamental o de sentimiento al cual pertenece. Como por ejemplo, imagínate que tú como una identidad personal vas al colegio y lo primero como estudiante nuevo te van a preguntar por tu nombre. Entonces lo único que tú tienes que hacer primero es identificarse como persona. Vas a indicar tus datos personales, el lugar donde vives, por lo tanto estás reconociendo como parte de un valor tradicional. También como identidad cultural tenemos las diferentes formas de costumbres, forma de vestir, forma de hablar de las diferentes personas, ya sea de la costa, sierra, selva. Pero también si nos vamos más lejos, la identidad cultural también se relaciona con las culturas de los diferentes países. Vamos a detallar un poco mejor respecto a las identidades culturales. Dentro de las identidades culturales, como indicábamos, tenemos mayormente que se identifica mayormente por lengua, por ejemplo, como valores, pero también como creencias. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Como lengua. En realidad la lengua es un conjunto de signos y de modo particular de hablar de las personas de una comunidad y país. Cada país y muchos de los países se identifican por sus lenguas. En América, o el caso del Perú, nuestro idioma oficial es el castellano. Pero según la Constitución Política del Perú del año 1993, vigente, según el artículo 48, indica lo siguiente: los idiomas oficiales en el Perú es el castellano y donde predominan es el quechua y el aymara. Pero también tenemos dialectos. Por lo tanto, en el Perú, tanto en la selva y en la zona andina, pues total tenemos 44 amazónicos y 4 andinos. Entre ellos como por ejemplo el jacarú, el cauqui, el ayaninca, el aguaruna, shipibo, canibo, el aguajún, entre otros. Como parte de ello, de esa identidad cultural, también tenemos valores. ¿Y qué cosas son los valores? Los valores en realidad son las características de una persona, ya sea por la convivencia dentro de una sociedad, por su comportamiento propio a diario y los cambios de conducta que estos realizan. Por lo tanto, esos son los valores principales. Pero dentro de ellos tenemos esos valores que pueden ser considerados como principios. Y un principio en realidad son valores o virtudes que caracterizan a cada ser humano. Uno de ellos, por ejemplo, es el aspecto de la humanidad. Es decir, cada uno dignifica como persona y se comporta como debe ser. Otro de un principio propio del ser humano, siempre buscamos la independencia, ¿no es cierto? Queremos ser libres, tratamos de evitar la esclavitud o que nos pongan de repente en situaciones más esclavizadas, por lo tanto siempre buscamos nuestra independencia. La libertad es importante en nuestra vida. Otro de los principios humanos es la generosidad, es decir, el aspecto sensible de una persona a otro. La solidaridad es parte de ellas, de esa generosidad, la ayuda, la superación, el desarrollo, pero también el éxito, lograr y superar metas, como por ejemplo tú, me imagino como niño, ya tienes idea qué cosa es lo que quieres ser en el futuro dentro de tu sociedad.
Nadie queremos ser pobres, siempre queremos por lo menos tener muchos bienes o ser superior a otras personas. Por lo tanto, es propio también un principio, entre otros principios que así se realizan en la persona durante toda su vida. Pero también tenemos virtudes y cualidades. Este tipo de virtudes y cualidades son propios de cada persona y se caracteriza porque desarrolla en mayor forma y lo relacionan dentro de la sociedad, como por ejemplo hay personas que son estudiosas, su cualidad es ser estudioso, son muy cariñosos, su cualidad más importante todo ellos porque lo conoce, por lo tanto tiene mayor amistad, son tolerantes, son responsables y seguramente hay algunos que son descuidados, por lo tanto son propios las cualidades que tiene cada persona. Veamos ahora dentro de la identidad cultural también las creencias. ¿Qué son las creencias? Las creencias son conocimientos que se transmiten de generación en generación. Pues las creencias son diversas en nuestro Perú, por lo mismo que tenemos diferentes tipos de costumbres y culturas. Por lo tanto, es considerado así diversidad cultural o pluricultural. Que se transmiten, como indicaba, y que definitivamente benefician dentro de la sociedad y la familia. Una de las creencias o costumbres propias que se realiza, como por ejemplo en algunos lugares la papa deshidratada, lo procesan, piensan que es parte para mejorar ciertas enfermedades, porque contiene penicilina. Es parte de una creencia. No es científica, pero por lo tanto tiene efectos positivos. Otro de las creencias propias de algunos lugares, por ejemplo, cuando una persona tiene cierto susto que le conoce, sin embargo el huevo hace un efecto muy positivo. Bueno, tampoco es científico, sin embargo, hay algo importante que sí se recupera. Pero también dentro de las creencias tenemos la fe religiosa, el respeto a las personas por cualquier tipo de religión. Lo importante es que tienen como una parte necesaria a un creador. Por lo tanto, se sabe que, o se conoce, o se dice, que somos producto de ello. Dentro de la cultura, como por ejemplo al Perú o a los peruanos, nos conocen en diferentes lugares por nuestras culturas. Y así hay otros países que es reconocido por cada país por sus conocimientos. ¿Y qué cosa es la cultura? La cultura es el conjunto de modos, de formas, de vida, de costumbres, de convivencia y en realidad a todo ello se conoce como conocimientos de una sociedad. Dentro de esa identidad tenemos de cultura, por ejemplo, tenemos las tradiciones. ¿Qué cosa es? Es la creación, actividad, rito, costumbre que se transmite, sí, de generación en generación. Por ejemplo, Señor de los Milagros, una fiesta de cada año en octubre, es una fiesta muy importante para los limeños, porque no solamente es parte de fe, sino también hay otras actividades propias que son de esta actividad. Por lo tanto, es una parte de tradición. Seguramente en el pueblo de tus padres también viajan o conocen te explican, te narran algunas tradiciones propias de sus pueblos, que está acompañado con fiestas, con platos típicos, con bailes e infinidad de otras actividades. Pero también tenemos las costumbres, que son propios o hábitos adquiridos por una familia o un grupo social. Por ejemplo, en estos momentos del COVID-19, todos tenemos que lavarse las manos permanentemente, salir con mascarilla y utilizar el aislamiento social. Por lo tanto, por el momento, tenemos que adaptarse a eso. Levantarse a la hora, ¿no es cierto? Tomar desayuno a una hora adecuada, el almuerzo, la cena, hacer la hora de la tarea, son hábitos y costumbres que uno realiza. Pero también hay identidades psicológicas, relacionadas al pensamiento, relacionadas al comportamiento. Entre ellos tenemos una identidad propia, no todas las personas tenemos un sentimiento, digamos, importante en nuestra sociedad. Muchos de ellos, por la falta de el control emocional o el autocontrol, muchas veces tenemos algunas cosas que nos hacen difícil de olvidar.
pero es parte del sentimiento, ¿no? Como por ejemplo, en el tiempo, imagínate la muerte de un familiar. Es un sentimiento que entristece y durante el tiempo es bien difícil que puedas olvidarte. Pero también tenemos, por ejemplo, sentimientos de alegría. Imagínate el Perú cuando quedó subcampeón o cuando ha habido oportunidades deportivas que nos han llevado a un sitial importante dentro del deporte. Por lo tanto, nos ha llenado de alegría porque es parte de la pasión. No nos olvidamos fácil, es un sentimiento de afecto positivo. Sin embargo, tenemos el aspecto emocional, que es una parte de una identidad psicológica, y a veces conocemos dentro de la familia, ¿no? Que a veces son muy alegres, o imagínate uno de ellos te regala una bicicleta, ¿no? Entonces tú estás emocionada porque te ofreció, te compra la bicicleta, utilizas, pero buena la emoción se convirtió en pasajera. Por lo tanto son reacciones momentáneas de una acción. Imagínate el día de tu cumpleaños, te dicen que te van a regalar, bueno, que sea un polo, que tú le pediste a un familiar, a tu padrino, o a un tío, o a tu abuelita. Sin embargo, tú le dijiste el color, te lo traen el polo, te pusiste, pero pasan 1, 2, 3 días, definitivamente te olvidaste, por lo tanto fue rápido y pasajero. Pero hay algo más importante entre el sentimiento y la emoción, que todos tenemos que lograr una identidad propia, personal, que es la autoestima. Y autoestima viene de uno mismo, que significa que tenemos que lograr nuestro autocontrol, es decir, quererse uno mismo, aceptarse, ¿cierto? Amarse uno mismo, para que recién empiece con los demás. Y eso es parte importante, estimados estudiantes, que tenemos que lograr todos, porque la autoestima es el que lleva a un sitial importante durante todo el progreso y superación de tu vida personal. Tenemos identidades sociales. Está relacionado a la sociedad o al aspecto de una realidad, como por ejemplo las costumbres propias del Perú, ¿no es cierto? En otros países ya nos conocen, tienen una idea qué cosa somos como peruanos. Pero también a nivel o dentro del Perú, también nos pueden conocer cómo somos las familias. Por lo tanto, es un contexto. ¿Qué significa contexto? El contexto es el propio de acuerdo a las circunstancias cómo se desenvuelve. Imagínate en tu casa, tus padres son todos lectores. Su hijo es bien difícil que no sea lector. Imagínate en otra familia, les encanta el deporte. Por lo tanto, es bien difícil que el niño o la niña no le guste hacer deporte, fútbol o vóley. Imagínate en otra familia que le guste, hacer actividades de desarrollo y superación permanente. Es bien difícil que alguien pues haga lo contrario. Pero también puede haber en otros casos muy negativos, como por ejemplo pueden tener hábitos y costumbres negativos, por lo tanto es bien difícil que alguien de la misma familia tenga hábitos positivos. Muchas veces son producto de imitación. El contexto se refiere a imitar lo que está alrededor, cómo se realizan o se desenvuelven las personas o la sociedad. Bueno, dentro de ahora de estos cambios de nuestra identidad cultural tenemos cambios importantes, que es ahora los momentos o tiempos de transformación y adaptación. Por ejemplo, ahora las formas de comunicación tenemos que utilizar las redes sociales. No necesita ir al lugar donde está la empresa, la fábrica o el lugar donde uno tiene una necesidad. Sin embargo, podemos hacerlo por los medios virtuales. Twitter, Messenger, Facebook, YouTube, entre otros. Pero también utilizando la herramienta como es la computadora, una laptop, que definitivamente tenemos que adaptarnos. Más aún a partir de ahora de estos cambios que se ha venido por el COVID-19, ¿no? Entonces ahora nuestro estudio, nuestro trabajo va a estar relacionado simplemente por la computadora, utilizando el internet, ya sea por el celular, que también ahora viene incorporado diferentes instrumentos o herramientas virtuales. Bueno, eso es por ahora, pero también tienes algo importante que hacer. Responder a estas preguntas
que son los siguientes. ¿Qué son los saberes ancestrales y su importancia? Acuérdate que la palabra ancestral son aquellos que son transmitidas de generación en generación por los abuelitos, los padres. La siguiente pregunta. ¿Cómo crees que lo aprendieron esos saberes ancestrales los abuelitos? ¿Tienes una idea? Lo vas a escribir para poder redactarlo y luego remitírmelo. La siguiente pregunta. ¿Crees que los saberes ancestrales sirven en tu hogar, en tu familia? ¿Por qué? ¿Puedes dar algunos ejemplos o alguna historia? En el siguiente cuadro, lo que vas a tratar de hacer y completar con la información de tus padres, de tus abuelitos o familias que tengas cercanas, sobre los saberes ancestrales que se relacionan como por ejemplo en alimentación, en salud, en arte, en música, en religión o en otros. Si crees que hay otras que puedes investigarlo, agregas a este cuadro. Bueno, agradezco todo el momento de tu atención, estudiante del quinto B, y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por tu atención y te felicito nuevamente por tu esfuerzo y tu trabajo que realizas cada día. No olvides que tu aprendizaje es muy importante. Ahora, por el momento, desde tu casa.